El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias. Buenos días, Santo Domingo. Ya estamos enlazados con la primera emisión tras la primera emisión del informativo. Ya estamos enlazados con Majestad Televisión. Despedimos a Carolina Centeno conduciendo la primera emisión del informativo a través de la señal de nuestro canal allá en la querida provincia Sáchila. Así que buenos días a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Sáchiras, donde también ya nos estaban sintonizando los televidentes del canal 3, los suscriptores del sistema TVNet. Recordarles que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha Esmeraldas y ya nos están revisando el tema de Manabí porque tenemos un reporte de que no nos estaban escuchando en Manta. Ya nuestro equipo técnico, muy presuroso como siempre, está trabajando en revisar la parte técnica en la provincia de Manabí. Igualmente estamos en www.radiomajestad.com y estamos en el Facebook, Conéctense, por favor, si no solo nos quieren escuchar, sino también ver a quienes hacemos este espacio y a nuestros entrevistados a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. ¿Hacia dónde va el país? Este país político, este país económico, este país social, este país preelectoral. Estamos a menos de un mes exactamente, menos de un mes en realidad, del inicio de la campaña electoral. No tenemos aún la papeleta de candidatos presidenciales. Seguimos comentando decisiones muy complejas e indefiniciones por parte del gobierno del presidente Moreno para cerrar el año. ¿Cómo estamos cerrando el año? Mateo Martínez tiene la gentileza de atendernos, analista político, académico, siempre con una visión crítica, Mateo, y siempre con la predisposición de atender nuestras entrevistas para generar justamente ese pensamiento crítico en este espacio de noticias. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días al equipo de allá de la radio. Muchas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. ¿Cómo valoramos el cierre del año con todo esto que estoy señalando? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, haciendo un balance general de la situación del país, tras todos los meses de este año, yo creo que el balance es profundamente negativo y lastimosamente no hay visos de que la situación política, económica y social empiece a estabilizarse, más aún en un ambiente preelectoral que precisaría que el país se encuentre más o menos en un nivel de estabilidad, de tranquilidad, para que la campaña pueda desarrollarse, ¿no? Como tú lo has dicho muy bien, estamos a un mes de que inicie la campaña electoral propiamente dicho, aunque todos sabemos que ya estamos en campaña desde hace algunos meses. Claro. Y ni siquiera tenemos todavía claras cómo va a estar ni siquiera la papeleta. Es decir, estamos en un proceso ya de por sí irregular y eso genera muchísimas sospechas e incertidumbres acerca de lo que será este nuevo proceso electoral en el 2021. Y bueno, en general, y tú lo comentabas también hace unos momentos sobre la cuestión salarial, uno puede decir que para amplios sectores de la población este año ha sido un completo desastre. Efectivamente había la oportunidad de que en este mes el gobierno implemente algún tipo de paquete de estímulo que permita alguna clase de recuperación, por lo menos en este último mes, que como tú sabes es un mes en el cual pues la economía circula intensamente y eso no se ha visto tampoco. Entonces, en general, la situación política, económica, social, realmente un balance negativo a pocas semanas del inicio de la campaña. Correcto. Vamos desmenuzando algunos de esos elementos asociados justamente a la parte o a la recta final de este año. Empecemos por el lado del gobierno. ¿Cómo el gobierno, desde la óptica de Mateo Martínez, empieza el último mes del año? ¿Cómo se proyecta el cierre del año por parte del gobierno del presidente Moreno, Mateo Martínez? Bueno, el gobierno acaba de ser golpeado severamente con la destitución de su principal pieza política, que era la ministra de Gobierno,
y yo podría decir que en este momento, si uno observa cómo se han movido las fichas del gobierno, una vez más no tiene demasiado interés en la cuestión política. En reiteradas ocasiones el presidente ha dicho que no va a meterse en la cuestión de las elecciones, aunque todos sabemos que obviamente tiene fuertes intereses en la transición. Yo diría que no es tan visible lo que el gobierno está haciendo políticamente. Si se observa, por ejemplo, quién es el ministro de gobierno actualmente, no es un ministro que tenga ninguna experiencia política, por tanto la prioridad del gobierno pasa a ser otra. Y en estas últimas semanas nosotros hemos visto en redes sociales, en las noticias, un incremento de la inseguridad. Por lo tanto, parecería ser que la concentración del gobierno está en otros temas de la agenda, ¿no? Y de ahí la nominación de un excomandante de un ex general de la policía como ministro de gobierno. Entonces, parece que está dirigiéndose más por ese lado en este momento. No hay temas que le interesen demasiado en políticos, más allá de, como decía, de la transición. Es un gobierno que ya desde hace bastante tiempo ha estado como un tanto a la deriva políticamente, y me parece que los últimos 6 meses serán, como se dice en términos futboleros, de trámite, ¿no? Me parece que el centro de la política en este momento está en otro lugar. Usted dice, el gobierno fue golpeado severamente con la decisión de la Asamblea de censurar y destituir a la ministra Romo. Sí, es un golpe, pero ¿es un golpe realmente severo o no? Porque aquí viene otra discusión, y ya que estamos hablando sobre el juicio político, quiero retrotraerme a lo que ocurrió en su momento con Santiago Cuesta Caputi. Santiago Cuesta renunció, pero había sectores que advirtieron que se iba burocráticamente, pero que iba a seguir manejando el poder detrás del poder. Es lo que algunos sectores asumieron sobre el caso de Santiago Cuesta. ¿Podría ocurrir lo mismo en el caso de María Paula Romo? Si bien es cierto, deja de ser ministra, pero no pierde el poder. ¿Cómo le ve Mateo Martínez? Seguramente, porque quien gobierna en las altas esferas de Carondelet es un grupo, ¿no? Es un grupo que está compuesto por integrantes de la supuestamente extinta ruptura de los 25, que ahora se llama Construye. Es gracioso porque antes se llamaba ruptura y ahora es Construye, entonces ya rompieron y ahora construyen, ¿no? Solo por hacer una breve broma. Sí, no, ella no creo que va a desaparecer de eso, pero es un golpe en el sentido de que ya no tiene la posición pública que tenía como ministra, digamos, para gestionar varios temas. Se va como tras bambalinas o tras las cortinas, digamos, del poder, y seguramente desde ahí tiene muchísima influencia, sobre todo a través de otros miembros del gabinete, ¿no? Es indudable, pero no me parece que es lo mismo con Santiago Cuesta, porque Santiago Cuesta representa a sectores sumamente poderosos, sectores económicos de influencia. Yo no estoy tan seguro de que María Paula Romo necesariamente represente a esos sectores, como que más bien estando en el cargo en el que estaba, representó intereses, pero orgánicamente no viene de esos sectores. Posiblemente sea reposicionada en otras funciones próximamente, pero por ahora es un golpe. No es que hubo una jugada maestra de que salió y ahora es más poderosa, es decir, no. Fue un golpe, el gobierno se quedó sin una pieza importante de la gestión política, de la gestión frente al público inclusive, porque como usted sabe muy bien, el presidente no es, digamos, la persona más idónea en términos de comunicación. Ella de alguna u otra manera estaba en los medios, respondía preguntas, siempre estaba al pie del cañón. O sea, terminaba siendo ella la vocera más poderosa, si está bien utilizado el término, de este gobierno. Sin María Paula Romo, ¿quién ejercerá esa vocería? Así es, o sea, cumplía la función que cumplían hace muchos años los ministros de gobierno, la de premier, ¿no? Claro. Se encargaba de la cuestión política con la asamblea, del diálogo con los sectores sociales, también de la cuestión de seguridad, por la relación del ministerio con la policía. Es decir, ella se encargaba básicamente de gobernar cotidianamente el país cuando el presidente solamente sale o aparece en determinados momentos muy específicos.
Ahora, ya que hablamos justamente de Moreno, en los últimos días han aparecido algunas encuestas, perfiles de opinión, es una de ellas, la otra es Click de Francis Romero, perfiles de opinión con Paulina Recalde, Click con Francis Romero. No he revisado las últimas de Informe Confidencial y no sé, no me acuerdo si Clima Social le midió al presidente, me parece que sí. El tema es que las encuestas mantienen o reflejan el mismo nivel de aceptación o de baja calificación de gestión del presidente Moreno. El presidente Moreno y su gobierno no superan el 10% de calificación positiva, más menos, el 10%, 9-10% de calificación positiva. ¿Cómo leemos estos porcentajes a 5 meses? A ver, estamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses de que finalice el gobierno del presidente de la República, Mateo. Bueno, son los peores índices de aceptación, por lo menos del último periodo después de la transición de las dictaduras en los 70s, ¿no? Es un gobierno en el cual la población definitivamente no cree, no le ve positivamente. Los datos de todas las encuestadoras así lo muestran. Algunos hasta le ponen mucho menos, le ponen hasta 6% de credibilidad, de aceptación. Entonces es un gobierno que realmente ya sabe, ellos lo saben en el fondo, están de salida, lo único que están haciendo es gestionar una serie de intereses ahí bastante, digamos, claros. Ayer con la cuestión de los salarios fue posible observar que sigue habiendo un acuerdo con los sectores empresariales, es decir, están administrando el país en las últimas, ¿no? No tiene ninguna vocación política de futuro. Esto ya lo hemos visto a lo largo de todo este año e inclusive antes. Es un gobierno que si fuera por él ya querría que llegase el 24 de mayo, ¿no? Me parece que quizás la principal preocupación en este momento son los resultados electorales, porque efectivamente de eso dependerá lo que acontezca en el siguiente periodo en relación a la investigación de múltiples casos de corrupción que han ido apareciendo en los últimos meses. El último que fue denunciado hace pocos días por el portal La Posta y que involucra al secretario de Comunicación Andrés Michelena. Entonces, ellos más bien están pensando en este momento cómo nos vamos a blindar. Efectivamente se dará o no cauce a investigaciones. Como sabemos muy bien, la justicia en este país continúa estando politizada, ¿no? Correcto, y eso me permite entrar en la otra parte, que es la parte preelectoral. Al día de hoy, 1 de diciembre del 2020, estamos conversando con el analista político Mateo Martínez en esta mañana. Mateo, al día de hoy, faltando un mes, menos de un mes para el inicio formal de la campaña electoral, el inicio formal de la campaña electoral para el 31 de diciembre, resulta que tenemos 15 binomios calificados en firme y tenemos a uno que todavía se mantiene en suspenso. O sea, a esta hora todavía no tenemos certezas de cómo va a quedar la papeleta electoral, la papeleta de candidatos presidenciales, por lo que está pasando con el binomio de la Alianza UNES. ¿Cómo valoramos estos episodios justamente de incertidumbre respecto de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, doctor? A ver, no hay que ser demasiado agudo como para darse cuenta de que efectivamente algo está pasando en relación al binomio de Andrés Arauz y Rabascal. No es normal esta serie de demoras que hemos tenido. Yo pensaría de que esto tiene efectivamente una lectura política. Me parece que hay el objetivo un poco de enrarecer el proceso electoral y al mismo tiempo desgastar ciertas candidaturas, en este caso la de Arauz, mientras que se permite o se da espacio para que otras crezcan. Le tienen ocupado tratando de que quede en firme la postulación y ya se dé paso pues a la papeleta definitiva, y eso le ha hecho perder muchísimo tiempo valioso de campaña, mientras que otros candidatos están, digamos, haciendo o afrontando otras cosas, ¿no? Me parece que esto se debe a que efectivamente todas las encuestas muestran que él está encabezando las intenciones o las preferencias electorales de la población. Hay una diferencia
importante entre él y el segundo, que sería el candidato Guillermo Lasso, y eso efectivamente preocupa a múltiples sectores que de una u otra manera empiezan a jugar sus fichas en diversos niveles para obstaculizar lo más que se pueda la candidatura, ¿no? Entonces, ya de por sí me parece que es un escenario preocupante, me parece que no le hace bien al proceso electoral, no le hace bien a la democracia. El país necesita tener las reglas claras, las cosas claras y enfrentar este importantísimo proceso con estabilidad. ¿Cuál sería o cuál podría ser la consecuencia? Porque, a ver, si no hay una calificación en firme, si este último fin de semana, en esto que yo lo catalogué ayer como el juego del florón, el florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Estuvo en manos del CNE, pasó a manos del Tribunal Contencioso y el Contencioso devuelve el florón al Consejo Nacional Electoral, que se entiende que esta semana deberá generar un pronunciamiento. Y dependiendo de ese pronunciamiento, podría volver el mismo tema o una consecuencia de lo que resuelva el Consejo Nacional Electoral otra vez al Tribunal Contencioso Electoral. O sea, es un juego del florón ahí en la función electoral, doctor. Claro, nadie quiere asumirlo, parece o florón o ping pong, porque ya van varios sets con este tema y no se termina de resolver la situación, pero efectivamente hay una muy mala imagen que está dejando la función electoral en este momento, tanto el TSE como el CNE, que arrojan sospechas sobre todo el proceso, y lo que es fatal para un proceso electoral, y lo hemos visto en otros lugares de la región, es que no haya suficiente credibilidad en que se está haciendo de una manera adecuada. Entonces, a mí me parece que en caso de que por ejemplo, en el supuesto hipotético de que quedase fuera la candidatura que está encabezando las encuestas, sería fatal, absolutamente fatal para todo el proceso electoral. Ya quedaría lastimado de una manera irrecuperable, y me parece que eso es algo que ellos en el fondo saben, lo saben los actores políticos. Por esa razón muchos se han pronunciado, digamos, en tal sentido de que ya se permita, digamos, y no se siga obstaculizando la participación electoral de una fuerza tan importante como la que representa Arauz. Entonces, serían unas consecuencias nefastas, desastrosas. Inclusive yo he escuchado en algunos sectores el rumor de que se estaría pensando aplazar las elecciones, lo cual también sería fatal. En general, digamos, es una situación sumamente negativa estando a un mes de iniciarse la campaña formalmente. Claro, el tema de una supuesta intención de aplazar las elecciones fue denunciado por el precandidato Andrés Arauz en las últimas horas. Gracias. No dan las cuentas. O sea, cuando en el contexto de la pandemia, en el propio CNE se analizó la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones del 7 de febrero, resulta que no daban las cuentas para garantizar que el 14 de mayo se posesione la nueva asamblea, pero sobre todo el 24 de mayo se posesione el nuevo gobernante o la nueva gobernante, si es que hay segunda vuelta electoral. O sea, no hay posibilidades. A mí me parecería terrible, más allá de que hubo un antecedente nefasto el año anterior, que el 14 de mayo no se posesionaron todos los alcaldes. Hubo una provincia que no tuvo ni siquiera prefecto, y me refiero a Los Ríos. Tampoco se posesionaron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en el caso de presidente y de asamblea es una norma constitucional, o sea, es una fecha escrita en piedra. ¿Qué pasaría, doctor Mateo Martínez, si es que termina siendo real este vaticinio de Andrés Arauz de que se pretendería diferir, postergar o aplazar la fecha de la primera vuelta electoral? Bueno, no sería la primera vez de que la Constitución se toma, digamos, no se toma en serio, ¿no? Por no usar otros calificativos sobre cómo se ha tratado la Constitución en el último tiempo, ¿no? Hay que recordar el propio ministro Richard Martínez, que tenía una provisión constitucional para ejercer un cargo como el que tiene ahora en el BID, no le importó. Me parece que ahora las cosas se relativizan de una manera realmente, hasta se podría decir desagradable, ¿no? Se encontrará seguramente alguna justificación en caso de que eso sea lo que están promoviendo,
pero sobre todo hay que fijarse en qué es lo que está detrás, ¿no? Cuáles son las razones políticas para esto, ¿no? Efectivamente me parece que hay una preocupación muy grande de ciertos sectores de que efectivamente la candidatura de Arauz sea la que encabeza en las listas. Digamos, están haciendo todo lo posible para entorpecer eso. De hecho, ahora estoy observando cómo están algunos medios de comunicación tratando de insertar ciertos temas en la agenda para favorecer el discurso de otros candidatos. Es decir, se está haciendo de todo como para, digamos, intervenir el escenario electoral. Y esto es grave, es preocupante. El país me parece que debe exigir a las instituciones un comportamiento apegado a la ley, a los principios de participación, y que estas cosas se resuelvan lo antes posible en aras de tener un proceso electoral limpio, con confianza de la población y también acerca de sus resultados, porque hasta yo he escuchado hace pocos días que ni siquiera tenían preparados ciertos sistemas informáticos, es decir, claro, van en un ritmo que realmente no tiene conmiseración con la situación del país. Deberían hacer todo lo posible en la situación de crisis por darle confianza al país, y eso es algo que no están haciendo. Correcto. Y cierro esta entrevista con Mateo Martínez pidiéndole una última reflexión. En torno a Andrés Arauz, se ha posicionado o se pretende posicionar en los últimos días su supuesta postura respecto de la dolarización. Hay sectores que dicen que Arauz equivale a pretender desmontar la dolarización de la economía. O sea, nos metieron otra vez en el DeLorean y nos llevaron a 2006, cuando en 2006 se dijo exactamente lo mismo. Yo recuerdo claramente que era el mismo discurso. Otra vez el riesgo de desmontar la dolarización a partir de la postura en materia económica de un candidato. Pasó con Correa en 2006, está pasando hoy con Arauz. Pero bueno, ese es un miedo que se está metiendo en la población y que está allí presente en la campaña electoral. Luego tenemos el tema de la tenencia o porte de armas. Ayer Guillermo Lasso hace una declaración en un encuentro político con agricultores y habla justamente de la tenencia de armas. Tenemos a Lucio Gutiérrez, que le dijo a la colega periodista Sol Borja del portal GK que resulta que para combatir los actos de corrupción no solamente hay que meter preso al supuesto responsable, sino a su familia. Y solamente todos saldrán libres una vez que devuelvan la plata robada. Y así por el estilo. ¿Qué nos está dejando esta campaña, doctor Mateo Martínez? Bueno, es impresionante la falta de seriedad en debates que merecen una aproximación muchísimo más profunda, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la dolarización, a mí me parece que es un tema que es legítimo que se debata en este país desde distintas posturas, ¿no? Hay que hacer una evaluación de los resultados de la dolarización durante todos estos años y, por supuesto, hay que siempre estar repensando su conveniencia, ¿no? Por supuesto, la mayoría de la población ve con una mirada positiva a la dolarización porque recuerda el tiempo en el cual teníamos moneda nacional y habían las devaluaciones, el valor de la moneda se licuaba, recuerda la crisis financiera de finales de los 90, en donde prácticamente el sucre no valía nada. Bueno, en fin, pero es un tema que se tiene que discutir. A mí me parece que si algo se le puede reconocer a Arauz es que durante mucho tiempo es un tema que le ha interesado. Ellos tienen el Observatorio de la Dolarización, que ha estado proporcionando una cantidad de datos y estadísticas sobre la situación económica del país que han sido de mucha importancia durante este tiempo. Eso es algo, sin tener ninguna preferencia política, hay que reconocerles eso. Entonces, que se pueda debatir sobre este tema en campaña me parece positivo siempre y cuando se mantenga a una altura técnica y no sea utilizado como una arma electoral. Lo mismo con el tema de las armas, pero en este caso a mí me parece que sí hay una intencionalidad de colocar en la agenda una serie de temas que benefician a un candidato que tiene unas posturas en estos temas más duras como Guillermo Lasso. Y a mí me parece que hay los medios de comunicación, y he visto a varios periodistas inclusive haciendo pronunciamientos a favor de la libre tenencia de armas cuando no existe una sola estadística en el mundo que muestre que la tenencia de armas resuelve los problemas de seguridad, más aún los complica. Y en una situación de violencia social en la cual ya se encuentra el país producto de la crisis económica, la libre portación de armas sería realmente fatal.
Y finalmente la propuesta de involucrar a familiares de acusados por casos de ejecución es sencillamente un absurdo, es populismo barato, no tiene ningún asidero ni siquiera jurídico. Me parece que lo que está tratando de hacer ahí el candidato Gutiérrez es llamar la atención con propuestas descabelladas que no merecen demasiado debate, porque sencillamente desde el punto de vista jurídico los principios jurídicos muestran que eso es sencillamente imposible, ¿no? Entonces, en general me parecería que hay temas como la resolución que se tienen que debatir seriamente, otros técnicamente como el de la libre portación de armas, y otros que tal vez ni siquiera merecen debatirse, como de involucrar a personas inocentes del círculo familiar en temas judiciales. Correcto. Doctor Mateo Martínez, gracias por el tiempo que nos ha otorgado para justamente analizar estos temas de la política. ¿Cómo estamos cerrando el año a nivel de gobierno y qué está pasando con la campaña electoral? Gracias, Mateo, por el tiempo. Que tenga usted buen día. Muy buenos días, Fabricio, a ti y a toda la audiencia. Gracias. Mateo Martínez, analista, hablando aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. 7:30.